Seguimos acá en Radio Nacional Esquel y como nos gusta decir siempre, en el surfeo, en el vuelo que hacemos por diferentes lugares, no solamente de aquí de la región, aquellos que han aportado, han dejado su huella, su camino y la siguen dejando obviamente en nuestro lugar, es seguir acompañando de alguna u otra manera a los investigadores de aquí de la región, ya en otros lugares del mundo. En este caso, como decimos, ha cruzado el charco ya hace algunos años, es Gonzalo Romano, que se encuentra en Europa, en España precisamente, llevando adelante sus laburos, y este nuevo paso que tiene que ver con un premio a la innovación en Salamanca, otorgado por la Fundación Salamanca Progreso. No voy a extenderme más, estamos con Raúl Carelo acá y lo saludamos desde el otro lado, acá cerquita, unos kilómetros más, a Gonza Romano desde Europa. Gonza, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mauro, Raúl. La verdad, una alegría genial poder estar con ustedes en Radio Nacional. Saben que soy fan, así que muy agradecido por el espacio. Aparte, un paréntesis antes de arrancar, tenían el programa que era como nuestra espada de Radio Nacional Esquel, que era Facultades para el Desarrollo, ¿no? Qué tremendo Así programón. es. Nunca tuve un mejor plan para los sábados a la mañana que lo que fue Facultades para el Desarrollo en aquel momento. Así que sí, sí, enamorado aún de aquel llamémoslo, capítulo. Gonza, yo tiré el título así directamente sacando de las redes toda la información que teníamos, ¿no? Pero es un título como para Ujú. expandir después en la misma charla. Primero contanos de qué se trata la fundación, el lugar donde estás, obviamente, y el premio en qué se basó. Te cuento, yo ahora estoy, como bien decís, viviendo y trabajando en Salamanca. Esto es Castilla y León, más o menos para ubicarse en el mapa es como a 2 horas de Madrid. Eh, y estoy aquí hace un año y lo que estoy haciendo es básicamente transformar, digamos, o de alguna manera unir todos los diferentes proyectos y diferentes aristas de trabajo que he ido teniendo a lo largo del Ujú. tiempo en un mismo paraguas, como llamo yo, un mismo embudo que es una consultora. Entonces, generé una consultora que se llama MycoThink o MicoThink, que está acá atrás mío para cuando tengamos video, el cartelito. Y lo que hice fue nuclear en esto todos los proyectos que tenía. Dentro de esos proyectos, uno de los que comencé trabajando fuerte cuando estuve en Esquel es asociado a la degradación de residuos. En su momento en Esquel yo había empezado con lo que era la utilización de residuos urbanos para cultivo de hongos comestibles, de setas comestibles, como le dicen de este lado. Ahora lo que estoy haciendo es directamente dejar de lado lo comestible y dedicarme de lleno a la problemática de degradación de residuos urbanos, que son los más contaminantes y como sabemos tienen toda una serie de, digamos, de complejidades que para nosotros son muy difíciles y tenemos un montón de prejuicios a la hora de hablar de residuos y de basura y tal, pero para los hongos es comida, así que ellos están chochos de que los alimentemos con basura y cuanta más mejor. Entonces, básicamente lo que hice fue escribir un proyecto y una de las líneas de trabajo fuerte que tengo es en degradación de residuos, para lo cual presenté, justo antes de Navidad, terminé la presentación, la primera presentación de lo que esperemos sea una patente europea para justamente el modelo que estoy proponiendo de residuos, que se pueda licenciar a empresas y demás. Y al día siguiente de que terminé esa presentación, sale este premio, así que estaba chocho. Tremendo. ¿Por qué? Porque la Fundación Salamanca Progreso está muy vinculado a la Universidad de Salamanca también, y lo que ellos así abrieron fue una convocatoria para soluciones innovadoras que tuvieran raíz en Salamanca. Entonces, como yo en este momento, a ver, nací quilmeño, fui esquelense por adopción, ahora soy salmantino por adopción también, entonces me pude presentar Manu Chao, un y fui poroto, te digo, seleccionado. ¿eh? Bueno, no sé, sería un montón, pero bueno, nada, así que muy contento la verdad porque es un estímulo obviamente y también me permite empezar como con cierto respaldo, ¿no? También a llevarlo adelante. Así que la verdad que estoy motivado. Gonzalo, la pregunta es ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo formalmente, feliz año. Eh, ¿qué, Feliz año. qué efecto tiene efectivo? Pues vos decís, al hongo le encanta el residuo urbano, pero ¿qué produce el hongo en ese residuo que hace innovador tu proyecto? ¿En qué lo transforma o si
pulveriza, no sé qué efecto produce el hongo sobre ese residuo a tratar. Ujú, sí, mirá, es así, esencialmente lo que hacen es acelerar la degradación de los residuos. Entonces, es como si fuera un paso intermedio entre lo que es no hacer absolutamente nada y lo que sería un compostaje, que sería la solución ideal. ¿Qué ocurre? Del 100% de la población, acá están en un más o menos 33% de la población que hace el reciclaje. Entonces, el 67% que no recicla, todo ese orgánico termina en los rellenos sanitarios, vertederos que le dicen acá, que Claro. estoy siempre entre los dos españoles. Entonces todo ese orgánico termina ocupando un lugar, un volumen y sobre todo un peso en la membrana que está impermeabilizando el relleno, y es lo que más difícil hace el tratamiento de esos residuos. Entonces, a través de la utilización de hongos degradadores que son muy, digamos, agresivos, muy hambrientos digamos, porque le den de comer en definitiva, lo que podemos hacer es acelerar la tasa de degradación. Entonces, un residuo que puede tardar, o mejor dicho, un relleno sanitario que puede tener una esperanza de vida de 10 a 15 años, podemos aumentarlo quizás en un 20% o hasta en un 30% incluso, Pero sería, en condiciones. sí, pero sería una experiencia transferible también a aquellos que separan para hacer su propio compostaje, porque digamos Exactamente. el compost tratado en situación normal te da una posibilidad de utilización más o menos a los 6 meses, un año. En este caso, Exacto. si vos trasladás esa tecnología, si se quiere, a aquellos que separan en domicilio, podrían tener un compost en menor tiempo y aplicarlo también a sus pequeñas producciones, ¿o no? Exacto, totalmente. Sí, la idea es que al acelerar la degradación, abrís el juego a muchas cosas, porque en definitiva no es que compite con otras tecnologías u otras soluciones que haya, sino que le das otra velocidad. Ujú. Entonces, permitís que el relleno sanitario pueda albergar más residuos a largo plazo, como decís vos, en una escala domiciliaria o alguien que tiene, no sé, pilas de pasto, por decir algo, y las quiere compostar, también lo puede hacer de una manera mucho más rápida y más eficiente. Y además, todo lo que va quedando como resultante no es que sea un subproducto en sí mismo, sino que es más de todo, pero mucho más disponible, porque es como tirar un tronco en el medio del bosque, digamos, hablando mal y pronto, o tirar Sí. acerrín. El acerrín es mucho más fácil metabolizable por todo el resto de organismos, ¿no? Ahora Entonces es un poco ese. te consulto porque España claramente es la huerta de Europa, ¿no? Es el Ujú. mayor productor de verduras casi del mundo, te diría, o de Europa, sin dudas, es el proveedor, ¿no? Digo, el tratamiento de este residuo orgánico serviría como abono y se podría extender o pensar en un proyecto industrial. Te lo pregunto porque siempre que conversamos cuando vos vivías en Esquel, tu objetivo de investigar no quedaba en el desarrollo, solamente en el desarrollo productivo, sino en cómo establecer una cadena que permitiera cerrar la comercialización y que la experiencia científica sea viable en términos comerciales también, ¿no? Exactamente, tal cual, Raúl. Es que para mí es eso, no quiero que quede solo en una publicación, ¿viste? O en un resultadito con un gráfico bonito de cómo los hongos degradan y nada más, sino que quiero que sea algo que tenga un impacto real, concreto. Entonces, ahora lo difícil para mí acá es que estoy generando, digamos, estoy jugando un poco al misterioso y no me gusta porque tengo que hacer, y es lo que estoy haciendo, por eso lo de la presentación de la patente, el pedido de patente y tal, porque antes de salir a vincularme con industria, con potenciales socios y o clientes, necesito una protección intelectual porque si no, básicamente me comen vivo. ¿Por qué? Porque no dejo de ser Gonzalo Romano chiquitito acá, digamos, solo contra multinacionales. Claro. Entonces, necesito esa protección, que ahora ya estoy avanzando. Ahora el otro día, lo bueno es que, bueno, me están dando una mano muy grande desde un estudio de abogados para generar también los acuerdos de confidencialidad, para poder empezar a reunirme con potenciales socios
pero a la vez asegurándome de que no me pasan por arriba, porque esa es mi dificultad, digamos, si querés, también reconociendo que es un mundo nuevo, ¿no? En algún punto. Entonces, en eso estamos, pero el objetivo sigue siendo eso y no es, o sea, no estoy trabajando bajo una especie de sueldo como profesor, como investigador, estoy como emprendedor y, bueno, emprendedor reincidente, como suelo Claro, decir. claro, claro, pero Es un problema. le ves una posibilidad de que sea un abono orgánico, si se quiere, para Totalmente. que mejore las perspectivas de producción de una producción que está muy extendida ahí en España. La verdad que es interesante. Claro, ¿Mm? exactamente, y sobre todo de cara a lo que son los acuerdos de sostenibilidad que hay aquí. Aquí le están dando muchísima relevancia a todo lo que es la sostenibilidad y Claro. tal, y hay Ujú. muchos fondos, muchos subsidios para empresas que adopten tecnologías nuevas que sean más conscientes y sustentables. Entonces, el estímulo no es solo mío de salir a vender, sino de las empresas mejorar sus subvenciones y todo su, como es el financiamiento que pueden aplicar estatal, teniendo o aplicando justamente cosas nuevas, innovadoras que tengan en cuenta la pata más medioambiental. Así que hay muchas posibilidades, digamos, de colaborar ahí. Gonza, ahí estaba escuchando, interesantísimo hablar con Raúl, que también seguramente recuerda los sábados, que era, Sí, son esos placeres que uno se sentía, viste, como cuando vas a ver un buen partido de fútbol, de sentarse a ver del otro lado como comunicadores, otros grandes comunicadores ahí de Facultad del Desarrollo. Te consulto, Gonza, ¿te copás en hacer una especie de camino? Después vamos a ir un poquitito para atrás acá en la Patagonia, ¿no? Pero el camino de tu llegada a Europa y este avanzar tan, lo pongo para vos tal vez ha sido menos rápido, más rápido, etcétera, pero para nosotros fue muy interesante ver el camino que encaraste allá y hasta dónde estás ahora. ¿Te copás en hacer esa Ujú. llegada abriendo el aeropuerto y decir hasta dónde empezaste y a dónde estás parado ahora? Sí, sí, por supuesto. Mirá, yo estuve, bueno, digamos, empecé a trabajar, si querés, para hacerlo más, no te quiero tener 6 horas de programa, pero, a ver, yo llegué a Esquel la primera vez en 2013, perdón, 2012. Empecé a trabajar en el doctorado, empecé a vincularme con la universidad, empecé con facultades, por supuesto. Luego empecé a vincularme con la Municipalidad de Esquel en 2015, 2016 empecé con el proyecto de utilización de hongos. Luego, así como si fuera una línea, ¿no? Total, Como si entendí bien excelente. Luego, en 2017, ya tuve la validación de bromatología trabajando en el CEPRO, ahí en la planta de residuos en Esquel. 2018, no, mentira, 2019 abrí Almazul, ahí en Sarmiento, donde ahora está la destilería, y estuve en Almazul, ahí en Sarmiento, hasta diciembre de 2021. ¿Qué ocurrió? Con el medio entre marzo 2020 y diciembre de 2021, a medida que mis clientes, los diferentes restaurantes y particulares, iban no pudiendo trabajar porque pandemia, bueno, ¿qué vamos a saber? ¿Qué vamos a decir? No, ya sabemos todos. Una simple Eh, pandemia mundial, nada más que nos pegó. Una simple pandemia mundial, digamos, nada más que eso. Pero bueno, empezó a frenar la rueda por Total. completo y como se extendió tanto, eh, empezaron a cerrar mis clientes y también terminé cerrando yo. Y en el medio de todo eso, yo tengo a mi hermana viviendo en Madrid hace muchos años ya, y me dijo, ¿por qué en el medio de esta cosa de estar cerrado y mirando al techo y viendo cómo los hongos un poco también no estaban tan contentos con que yo no los pudiera reproducir? ¿Por qué no venís a probar de buscar alguna oportunidad de trabajo y tal? Entonces hice exactamente como estamos ahora comunicados, empecé a hacer algunas notas con algunos colegas acá españoles y en el medio de esas notas y de mandar currículums y demás, me contacta esta cosa que uno piensa que no ocurre. Sigo igual de sorprendido que en aquel momento, me contacta un grupo de inversores que están a las afueras de Madrid, en la zona norte, y me plantean la posibilidad de generar una producción de hongos comestibles asociada a utilización de residuos, en particular residuos de la industria cervecera. Eh, y le digo, claro, por supuesto, o sea, ¿qué es lo que hago? Es como que me diga, hola, ¿sabes de hongos? Sí, o sea, exactamente. Así que bueno, como yo ya estaba viniendo para acá a visitar a mi hermana y a ver qué, qué, qué cosas podía o no visitar para dejar currículums, en el medio de eso me reúno con esta gente y vemos el lugar, todo, y me preguntaron si lo veía viable, y yo le digo, sí, o sea, absolutamente.
Entonces, volví a Esquel, digamos, con la posibilidad ya no firmada, pero la de palabra de que me contrataban al volver para aquí. Entonces, volví en noviembre de 2021 a Esquel. Fue un mes, fue una locura porque fue vender, regalar o donar todas las cosas que tenía, digamos, y devolver el alquiler también. Y bueno, en diciembre de 2021, el 24 de diciembre llegué, de hecho, Wow. acá con mis perras y patagónicas, por supuesto. Y bueno, y empecé a trabajar con esta gente. Empecé a trabajar con esta gente, estuve 3 años con ellos, armamos una producción, probamos diferentes sustratos, lo dejé funcionando, trabajando con una escala, no a máxima escala, pero con una escala funcional. Y surgió la posibilidad de irme para Salamanca y dije sí, la verdad que sí. Sí, porque además lo que ocurre, vos fijate lo que tiene Esquel, que es una cosa que a mí me encanta y me enamora. Muchas veces, como esquelense adoptado que soy, pensamos que estamos muy aislados en el sur y todo lo contrario, realmente estamos muy conectados. Y te lo vinculo con dos hitos importantes. Uno de ellos, mi veterinario de Esquel, a quien le mando un gran abrazo a Claudio Yelpi, de Piazza, de la veterinaria Piazza. Él fue no solo el que me ayudó con la tramitación de los permisos de exportación de mascotas, que es un universo entero, sino que también ahora que estoy parte de la consultora desarrollando urnas funerarias hechas a partir de hongos, ¿La tenés por ahí a él mano? me ha permitido, ¿A la urna? la tengo, la tengo a mano para No, mostrarte. tremendo el producto. Sí, sí, sí. Tengo una urna funeraria hecha 100% de micelio, Grosso. que aquí es muy importante para que se puedan enterrar las cenizas. Eh, y él me ha permitido también conectarme con muchos veterinarios acá en Alemania, en diferentes lugares. Y también te cuento que acá en Salamanca, la primera persona que yo conozco de Salamanca, la conocí en Esquel, No, casualmente. Porque el profesor de micología, Sergio Pérez Borjón, a quien le mando un gran abrazo, estaba trabajando con la que es, o fue en realidad mi directora y mi gran amiga Alina Greslevin, claro. eh, cuando yo estaba en Esquel. Entonces, tuve la suerte de poder coincidir con él también. Y cuando yo me mudo a Salamanca es como, hola Sergio, ¿cómo estás? Y de repente estamos pudiendo trabajar y ver de generar algunos proyectos juntos. Entonces, es increíble cómo también es que él puede a veces Claro. parecernos, sobre todo en un invierno profundo, que estamos lejos y estamos conectadísimos, sin Claro. embargo. Y también abro el juego, por supuesto. Ellos saben que soy persona más que disponible. Cualquier idea, locura o contacto al que puedan pensar que yo pueda ayudar, cuenten conmigo. Saben que Go- eh, Radio Nacional y Esquel nos une. Gonza, ahí quiero, antes de ir finalizando la charla, lo hemos conversado en algún momento y me centro en MicoSync, ¿no? Ahora, directamente. ¿Mico o MicoSync? Depende, si lo hacemos en inglés sería Michael Mico, Think, ok. pero sí, Mico. Sí. Perfecto. Te consulto, hemos charlado muchas veces y esto que estás diciendo de los vínculos entre diferentes lugares del mundo, como consultora, como proyecto, como emprendimiento tuyo, no solamente se centra en el ámbito territorial donde estás, sino que también cualquier persona de cualquier lugar del mundo podría también utilizar tus recursos, ¿no? Tus conocimientos y la aplicación de esos conocimientos. Sí, sí, totalmente. La idea es justamente poder ofrecer desde lo que uno más o menos pueda manejar lo que haga falta. Así como esta gente, para el caso, me terminó convocando en su momento y yo me mudé a España por este proyecto. Si bien la idea es quedarme quieto en términos de dónde vivir, por supuesto que a quien sea siempre estamos. De hecho, tengo muchos contactos con gente de Skell, exalumnos incluso de algunas capacitaciones que he hecho, que me siguen escribiendo y cada tanto interactuamos por cuestiones asociadas a dudas o que están viendo de generar un espacio para generar su propia producción y que quieren algo de asesoramiento también, así que sí, absolutamente. Gonza, antes de finalizar, dos preguntas que se están debatiendo en la ONU actualmente y la quiero centrar acá con vos. Primero, ¿cómo conseguís la yerba allá? Y segundo, ¿estás jugando al fútbol? Mira, consigo la yerba, en Madrid se consigue bastante más fácil que acá, lo cual es bueno porque acá hay menos argentinos, viste que nosotros como argentinos, en Argentina somos todos amistosos, pero afuera cuantos menos uno se cruza, no sé por qué, Mirá. termina ocurriendo esa cosa, viste, es como, hola, pero no, se consigue. Consigo yerba a casi 3 euros el medio kilo, que son unos 5.000 y pico de pesos.
Y vos sabés que estuve 3 años sin jugar al fútbol y ahora estoy jugando 2 veces por semana al fútbol, así Bien, que feliz bien, de volver a las canchas qué grande. a demostrar que hay más gente además de Messi que juega, no que juegue bien, que juega. Para finalizar, Gonza, obviamente súper agradecido acá con Raúl mientras estamos compartiendo unos mates. Tiene que ver con que nos digas cómo te encontramos con el proyecto o el emprendimiento, en qué redes y de qué manera te encontramos. Y segundo, ¿cuáles serían tus objetivos ahora más cercanos y hacia futuro con respecto a MycoTheme? Está bueno. A mí me pueden encontrar en redes sociales. El mío personal es gonzaromano.fungi, con G, fungi. En Instagram. En Facebook sigo teniendo el de Alma Azul porque no volví a abrir otro, me niego a cerrar el de Alma Azul. Igual, entre paréntesis, Eh, Gonza, entre paréntesis, lo dijimos la otra vez, que en el lugar donde está Alma Azul, que todavía de uno de los flancos está ahí, que funcione una destilería es como para decir un brindis en el mismo lugar de emprendimiento. Totalmente, totalmente. Vos sabés que cada tanto alguno que redescubre ese cartel que todavía está desde el otro lado, desde la otra calle, me manda una selfie y digo, "Uf, pues un viaje astral, estar viendo, pestañear y estar viendo esa foto ahí, este momento allá, acá. Pero bueno, y luego respecto a objetivos, lo ideal sería ahora poder empezar a reunirme ya, digamos, apretarme un poco el cinturón y salir a reunirme con empresas gestoras de residuos de estas grandes acá y poder empezar a ver acuerdos o de licenciamiento para cuando salga lo de la patente, esperemos, o para cooperación y ver de generar ensayos a escala más grande, porque te imaginas que acá a nadie le gusta mucho la idea de que yo le meta una tonelada de residuos para hacer Eh, ensayos a escala real. Así que bueno, estoy trabajando en eso de momento. Antes de despedirnos, ahí te voy a dar para que te despidas antes con Raúl, te lo voy a decir en términos científicos como lo vas a entender vos, que como rompe pelotas que soy, vamos a seguir tu camino científico allá, ¿eh? Pero te paso directamente con Raúl antes de despedirnos. Bueno, Gonzalo, un gusto, ¿eh? Un gusto saber de vos y bueno, que andés por esta senda siempre vinculado a la investigación y a la producción, ¿no? Y esta cuestión que muchas veces se le critica a la ciencia, que dicen, bueno, estudian, pero no cierran una cuestión vinculada a cómo esa investigación se aplica a la economía cotidiana o cómo cierra un modelo de negocios. Así que bueno, me encanta que te hayan de encontrarnos por esta vía y nuevamente felicitarte por el reconocimiento. Bueno, muchas gracias, Raúl. También saludar a Mauro. Gracias, para mí es un placer siempre estar comunicados con ustedes y el poder seguir transitando. Para mí lo que decís también, Raúl, es fundamental, ver de generar algo que no quede solamente en qué lindo que suena y que no sea algo transmitible y tangible, ¿no? A mí me interesa que todo esto se pueda volcar a la realidad. Así como estábamos generando hongos comestibles para el caso en Esquel a partir de residuos, me interesa generar un impacto real acá y que sea algo, ¿por qué no? Que sea sustentable también en el tiempo, ¿no? Que lo podamos hacer de verdad y exportar incluso si fuera posible el modelo para justamente aliviar un poco al mundo también, al ambiente de toda nuestra propia carga humana. Eh, Así que, Dos renglones, Gonza, antes de la despedida. La importancia de de la educación pública y la universidad pública en Argentina y la financiación de la ciencia en la Argentina, de manera pública también. ¿Qué significa para vos? ¿O qué significó para vos? bueno, a ver, saben, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, trabajé también varios años en la Universidad San Juan Bosco. Eh, es fundamental. Es fundamental, sobre todo porque trabajando también ahora en una interfase público-privada y como emprendedor, estos emprendimientos que son tan innovadores, y no lo digo por ser, por tirarme flores a mí mismo, sino porque son de una órbita más bien innovadora, entonces como tal se necesita un respaldo de financiamiento y de equipos y de infraestructura que uno como privado no puede generar solo, no yo, sino en general. De hecho, ahora mismo estoy hablándoles desde un coworking, un espacio en el que estoy, que es una incubadora a la que tengo acceso gracias a que también presenté el proyecto innovador y es Genial. una, digamos, una incubadora donde
se generan emprendimientos de base biotecnológica y de biomedicina. ¿Cuál es la idea? Que yo no puedo poner una tonelada, no puedo hacer ensayos con basura en mi casa por el simple hecho de que es una casa o que es un departamento. No puedo generar un modelo innovador desde la casa. Entonces, ¿qué ocurre? Sin financiamiento científico, para el caso, como decís, es muy difícil que se generen nuevos conocimientos aplicables y trasladables al mundo real. Porque los equipos son caros, porque las tecnologías son caras y tiene que haber como toda una lógica ahí de un Estado que acompañe también, ¿no? Una política estatal que ayude a que las cosas se lleven adelante. Después vemos qué cosas se financian, si están de acuerdo o no, de acuerdo a políticas que tengan sentido, ¿no? Porque tampoco financiar cosas que no tengan mucho arraigo no tienen cabeza ni pies, pero bueno, esa ya es otro tema. Gonza, las felicitaciones siempre desde acá, desde Radio Nacional Scale, y gracias siempre por estar con nosotros y nosotras. Muchas gracias a ustedes por el interés, de verdad. Gonzalo Romano, allí en Salamanca, con este nuevo emprendimiento MicroThings, dándole para adelante en su investigación y también la aplicación de la misma en Europa. Chao, Brody. Adiós. Chau, chau.